Hola, estamos estudiando la Biblia y concretamente la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Gracias a todos los que nos siguen semana tras semana. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga y que este estudio les resulte de edificación personal y les acerque más al Señor. Un saludo para todos los que nos ven desde diferentes partes del mundo. A todos un abrazo en Cristo Jesús. Comencemos como siempre orando al Señor. Padre del cielo, muchas gracias por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Gracias por esta palabra que tú has conservado para que llegue hasta nosotros, Señor, y queremos que nos ayudes a entenderla. Que por medio de la obra de tu Espíritu Santo, tú hagas posible que podamos entender y comprender la profundidad, Señor, de tu palabra. Ayúdanos. Pero sobre todo, Padre del cielo, ayúdanos a disponer nuestro corazón, a ponerla por obra, a practicarla, Señor, para que de esta manera tú seas glorificado en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que nos corresponde estudiar en el día de hoy es Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 23. Presten atención porque este es un pasaje muy interesante que tiene muchas enseñanzas importantes que debemos entender. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, en las últimas décadas han proliferado multitud de asociaciones ecologistas de todas las tonalidades de verde inimaginable, preocupadas al parecer por el deterioro del planeta, por el cambio climático, por la conservación de los espacios naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice abiertamente que el pasado siglo XX ha sido el peor debido a las diversas causas relacionadas con la industrialización, el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, la verdad es que la mayor de las catástrofes ecológicas de toda la historia de este planeta no se produjo durante el siglo XX. La mayor de las catástrofes ecológicas no fue la catástrofe de Chernobyl, producida el 26 de abril del 86 debido a una explosión del cuarto reactor nuclear de la central. No. A pesar de la cantidad de muertos y que millones de personas sufrieron diversos grados de contaminación que siguen padeciendo incluso en la actualidad, según datos de la Asociación Nacional Nuclear Mundial, Asociación Mundial Nuclear, perdón. Pero no fue esa la mayor catástrofe de la historia. Tampoco fue o ha sido ni está siendo la destrucción de más del 20% de la selva amazónica, considerada el pulmón del mundo, ¿no? Del planeta, debido a la tala masiva de árboles y a las prácticas agrícolas o ganaderas intensivas, ¿no? Durante las últimas décadas. No, tampoco esa fue la mayor catástrofe. Ni los numerosísimos incendios
intencionado la mayoría de ellos, que cada año se suma a la merma de bosques en el mundo entero. Ni tampoco el mar de basura plástica que hay en el Pacífico frente al archipiélago de Hawái y que ya ha alcanzado una superficie similar al tamaño de Europa. Pero no es esa la mayor de las catástrofes. Ninguno de estas, ni las dos guerras mundiales juntas, con su capacidad destructiva, ni otras catástrofes similares, ni desastres ecológicos que se hayan podido suceder a lo largo del siglo XX, ni siquiera de todos los siglos anteriores. Hermanos, la mayor de las catástrofes ecológicas de toda la historia se produjo al principio de la humanidad, cuando la tierra entera era un paraíso. Y ahí es donde se produjo la mayor de las catástrofes habidas y por haber. Bueno, por haber no, quizás porque va a haber otra peor. Pero bueno, de las habidas hasta la actualidad, la mayor de las catástrofes ecológicas la produjeron nuestros primeros padres cuando desobedecieron al Creador. Cuando nuestros primeros padres pecaron, provocaron la mayor de las catástrofes ecológicas hasta ahora conocida. Provocaron que Dios maldijera a la tierra. No por voluntad de ésta, sino porque así Dios lo quiso, con el fin de hacer que al hombre le costase más obtener frutos de la tierra, como castigo por su pecado. La Escritura lo confirma, como está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 16. Ahí Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujetada a esa maldición de Dios. La entrada del pecado en el mundo produjo muchas y gravísimas consecuencias ecológicas y de todo tipo, que perduran hasta el día de hoy y perdurarán hasta el regreso de Cristo a establecer su reino en esta tierra. Desde entonces y hasta el día de hoy, el mal continúa. Continúa su curso imparable corrompiendo la creación. La desaparición de multitud de especies, tanto de la flora como de la fauna, dan fiel testimonio del deterioro de la naturaleza. Por esto es que Pablo escribe diciendo, por supuesto en un lenguaje figurado, que la creación gime esperando ser liberada. La creación anhela ser liberada de aquella maldición. Pero el mensaje del apóstol, hermanos, no está dirigido al planeta Tierra, como es lógico suponer, está dirigido a nosotros, los seres humanos. Y especialmente, Pablo dirige su mensaje a los cristianos de Roma y con ellos a nosotros, los que anhelamos también la plena redención, incluida, por supuesto, la redención física. ¿Alguna vez has sentido un ardiente deseo de algo? ¿Cuándo se te aceleró el corazón por última vez? ¿Y cuál fue el motivo que te emocionó? En mi caso, me ocurre con frecuencia, por ejemplo, cuando miro a montaña, a mi mujer, mi esposa, mi corazón se sigue estremeciendo por ella. Y también me sucede cuando oro, cuando orando me pongo a hablar con Dios y recuerdo lo que Dios es para mí.
eh, que pronto podré verle a cara. Y mi corazón se estremece, ¿no? Pensando qué hermoso será aquel día, ¿no? Como dice una canción que cantamos justamente el domingo pasado en la iglesia. Qué hermoso, qué bello será aquel día cuando se cumpla la profecía. ¿Te imaginas el día en que seremos liberados para siempre de la corrupción? ¿Te imaginas cuando esto mortal se vista de inmortalidad? Mientras tanto, la creación gime y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Los gemidos de la creación se hacen cada vez más patentes, aumentando su número y también su gravedad. Numerosas guerras interminables, hambres de la que cada vez se habla menos, terremotos, pandemias, de esto sí se habla ahora. Multitud de desastres que son evidencia de dichos gemidos de la creación. El apóstol Pablo usa una imagen vívida que todos podemos comprender, como la mujer que está encinta y va a dar a luz y está con dolores de parto. De todas estas cosas Cristo habló en Mateo capítulo 24 y los apóstoles en sus cartas. El Espíritu Santo es llamado en esta porción que hemos leído primicias de Dios. La palabra primicias estaba relacionada con los primeros frutos que se recogían en la época de las cosechas. Israel tenía el mandato, según la ley, de darle a Dios las primicias de los frutos, tanto de sus ganados como de sus campos. Pero lo interesante es que en este pasaje que hemos leído de Romanos capítulo 8, ahora es Dios el que nos ofrece a nosotros, sus herederos, la presencia del Espíritu Santo como la primicia de todas las bendiciones que recibiremos como herederos suyos, como la evidencia adelantada que nos ofrece la seguridad de que también recibiremos el resto de nuestra herencia celestial. Como está escrito en Efesios capítulo 1, versículos 3 y versículos 13 y 14, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, las primicias de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, como las primicias de la cosecha son el anticipo de todos los frutos que se recolectará, la dádiva o el regalo del Espíritu Santo constituye en nosotros las primicias de todo lo que recibiremos en la plena redención, como hijos adoptivos de Dios. Aún nuestros cuerpos serán redimidos. De modo que la presencia de Dios, por medio de su Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Espíritu y su obra en el creyente, no es más que el anticipo de la gloria futura que incluirá, como digo, la resurrección del cuerpo. Con razón Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aunque mientras tanto sigamos gimiendo, porque aunque nuestras almas han sido salvadas, nuestros cuerpos aún están sujetos a la corrupción, al dolor, incluso al pecado. Pablo habla aquí de la esclavitud de la corrupción.
Mientras somos jóvenes no llegamos a entenderlo totalmente. Pero cuando comenzamos a envejecer, ahí sí, recién empezamos a entender. Cuando comienzan a aparecer los achaques físicos, los dolores de rodillas, los dolores de espalda, ahí es cuando llegamos a aprender, a comprender a qué se refiere el siervo de Dios cuando habla de la esclavitud de la corrupción. Somos esclavos de nuestros cuerpos que se desgastan, que se deterioran, y comenzamos a padecer al menor esfuerzo que hagamos. Sentimos como las articulaciones comienzan a doler, las fuerzas empiezan a menguar, y es ahí donde comprendemos que somos esclavos de la corrupción. Nadie se libra de esa corrupción, de esa esclavitud de la corrupción, por más dinero que tengas. No importa cuántas operaciones de estéticas te haga, por más que estires tu piel, seguirá arrugándose más cada día. Y si te empeñas en mantenerla tersa, acabarás deformándote y pareciendo un ridículo muñeco de cartón. Pero nosotros, hermanos, los que creemos en Cristo Jesús, tenemos la esperanza, porque miramos hacia adelante con esperanza. Esperamos ese momento glorioso en que seremos redimidos, libertados de toda la esclavitud de la corrupción, para poder unirnos con toda la familia, la gran familia de Dios. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 54. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, escuchen bien, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Porque la obra completa de Dios, hermanos, incluye la salvación eterna de nuestra alma, pero también la redención completa de nuestro cuerpo, lo cual pondrá fin a toda corrupción, pondrá fin a todo dolor, a toda enfermedad, a toda muerte que hemos venido padeciendo desde el principio y hasta el día de hoy. La redención de nuestro cuerpo se realizará en el arrebatamiento, si estamos vivos cuando se produzca, o en la resurrección que se producirá antes del arrebatamiento, si ya hubiéramos muerto para entonces. Hablamos de la redención de nuestro cuerpo. Aquí es necesario hacer una aclaración, porque algunos se equivocan al no tener en cuenta la cronología de los eventos que la Biblia nos relata. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios se producirá no en el arrebatamiento, se producirá cuando Cristo regrese a la tierra a reinar, porque durante el arrebatamiento no habrá ninguna manifestación gloriosa. De hecho, Cristo solo será visto por la iglesia, que será arrebatada. Él quedará en las nubes y la iglesia irá a su encuentro. Y la iglesia, por supuesto, no se manifestará durante el arrebatamiento, sino todo lo contrario. Desaparecerá, será ocultada de los ojos del mundo. Por tanto, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se producirá cuando vengamos con Cristo, cuando Cristo regrese a esta tierra a reinar durante el milenio.
entonces se producirá la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todos verán a los hijos de Dios en gloria. Está escrito en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por tanto, fíjese, sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando todo ojo le verá, eso será cuando Él venga de regreso a esta tierra. No el arrebatamiento, que nadie le verá, porque Él quedará en las nubes y será la iglesia la que vaya a su encuentro. Pero cuando Él regrese a la tierra, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que llegará desde el oriente hasta el occidente. Todo ojo le verá. Será entonces cuando se producirá la renovación de la tierra, que será purificada a su estado primigenio. Cuando Cristo regrese a la tierra a establecer su reino milenial, toda la creación experimentará una transformación radical que le permitirá compartir nuestra gloria. Como está escrito en Isaías. Miren, hermanos, son textos que nos hablan de ese periodo de tiempo en el que Cristo estará aquí en la tierra. Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pastarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspiz, de las serpientes. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y un poco más adelante, en Isaías capítulo 35, versículos del 1 en adelante, Isaías 35 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente toda la tierra, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos.
y los redimidos de Jehová volverán. Y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Con razón, el apóstol Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿cómo no alegrarnos de vernos libres de todo peso y del pecado? Esta será la primera etapa en la que la tierra será casi liberada totalmente de la esclavitud durante los 1000 años que dure el reinado de Cristo sobre la tierra. Sin embargo, la liberación total no vendrá sino con el juicio de Dios, que la derretirá y la hará nueva. Como está escrito en 2 de Pedro, capítulo 3. Este es un texto que todo el mundo debería conocer. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 7 al 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 7 al 13. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, se refiere a la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol pregunta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, esta tierra, esta creación que nosotros conocemos y que a pesar de las meteduras de pata del ser humano, aún sigue siendo hermosa. Esta creación se está corrompiendo, está perdiendo su hermosura. Y llegará un día en el que, cuando Cristo reine, la tierra recuperará esa hermosura, pero no la recuperará totalmente hasta que el juicio de Dios contra los incrédulos se ha derramado sobre la tierra y los demás elementos, estrellas, soles, planetas, galaxias enteras, sea destruida y hecha de nuevo. Porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra fe. Apocalipsis capítulo 21 dice en el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dejaron de ser. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mismo estará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo creo que no somos capaces de entender suficientemente lo que supondrá el cumplimiento de esta promesa divina. Cuando todos nuestros problemas y dificultades y limitaciones habrán quedado detrás. Cuando el futuro sea absoluta y completamente esperanzador, sin el más mínimo atisbo de complicación. Esto es algo que ni tan siquiera podemos llegar a imaginar en el mejor de nuestros sueños. Aún así, esta es nuestra esperanza. Una esperanza de gloria, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:2. Viviendo como vivimos en un mundo deteriorado y deteriorándose cada día más por causa del pecado del hombre, existen pocas cosas más destructivas para el ser humano que la falta de esperanza. Sin embargo, la fe cristiana es una fe de esperanza. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, gozamos de una esperanza viva, de una esperanza firme y gloriosa. Pablo oraba para que fuéramos capaces de entender estas cosas. Por esto él dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Porque saber de esta esperanza, hermanos, nos da fuerzas. Nos da la fuerza necesaria para seguir adelante día tras día, a pesar de los problemas y de las dificultades que podamos encontrar en nuestro camino. Como está escrito y como vimos antes, que Pablo dijo en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, Dios nos ayude a entender su palabra, hermosa, esperanzadora. Dios nos ayude a entenderla. Déjame decirte algo. ¿Tienes problemas? ¿Graves problemas? ¿Te sientes mal? ¿Estás sufriendo? ¿Padeces? ¿No ves salida? ¿Ves tu futuro negro? ¿Has llegado a pensar que mejor morirse? No sigas pensándolo, porque en Dios hay esperanza también para ti. En Dios hay esperanza. Esperanza firme, esperanza cierta. Ya queda poco para que veamos llegar la gloria, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo oro al Señor para que Él nos ayude por medio de su palabra a entender estas cosas. Para que Dios por medio de su palabra use estos vídeos, estos estudios, para que por medio de su palabra nos pueda transmitir el ánimo, la fortaleza que necesitamos para afrontar el sufrimiento diario, las penalidades, las necesidades que padecemos y que pronto, muy pronto, terminarán. Permanezcamos fieles a Dios, hermanos.
pues su palabra es verdad y se cumple tal y como Él ha prometido. Así que como está escrito, no nos cansemos bien, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Hermanos, es una bendición el tener una palabra cierta como la que tenemos, en la que podemos meditar. Una palabra firme, una palabra real, viva. Déjenme orar para que Dios nos ayude a entenderla. Padre del cielo, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos dejas a través de tu siervo Pablo. Gracias por estas palabras esperanzadoras que llenan nuestra alma de fe, de gozo, de esperanza. Señor, que estas palabras que hoy hemos meditado puedan servir de estímulo para todos mis hermanos y todos nuestros amigos que escuchan y ven estos vídeos. Señor, llena de gozo, de esperanza, de consuelo el corazón de aquellos que padecen y sufren por diversas causas, Señor. Que esta palabra traiga ánimo, fortaleza, la fuerza necesaria para seguir adelante. Señor, que nos des fe para creerla, fe para confiar en ti, Señor, plenamente, sabiendo que tú no mientes, que tú eres poderoso para hacer todo aquello que has prometido y mucho más. Señor, gracias. Llévate la gloria y la honra siempre, porque solo es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, la palabra de Dios es un tesoro hermoso que tenemos a nuestro alcance, que podemos meditar cada día si queremos. Y vamos a encontrar perlas hermosas como estas de las que hemos hablado hoy. Esa esperanza gloriosa. Lean la Biblia. Mediten la palabra de Dios. Así no se sentirán solos, ni tampoco se sentirán desmayar. Verán cómo el Señor aumenta nuestras fuerzas. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones.